¿Cómo están? Vamos a empezar la clase número 3 de nuestro curso Artes y Métodos de Pesca. Esta es la tercera y última de las clases. Espero también que haya sido de su agrado. Volvemos a empezar como hemos terminado las clases anteriores, siempre haciendo un recordatorio de los distintos ambientes en los cuales las artes de pesca tienen incidencia, ¿no? Tienen su quehacer. Veíamos siempre el tema de que hay dos grandes divisiones, básicamente de acuerdo a qué tan superficial o profunda sea la pesca, de acuerdo a los recursos que están más viviendo en estas zonas, ¿no? Hablamos de los recursos pelágicos y de los recursos demersales, que están asociados a la superficie y al fondo marino respectivamente, ¿no? Entonces, hay artes de pesca que están orientados a ambos ambientes, por ejemplo, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es la pesca demersal. En la anterior clase hemos estado viendo lo que era la pesca pelágica. Y ahora vamos a ver un poco de lo que es la pesca de fondo, ¿no? Vemos, por ejemplo, redes de arrastre. Las redes de arrastre básicamente también están hechas de mallas, sobre todo las multifilamentos, bastante resistentes, tienen que serlo, porque el arrastre de fondo tiene mucho contacto incluso con el fondo del mar, aunque esto es relativo porque la línea de flotadores, de la que hacíamos referencia en la clase anterior, va a permitir que podamos configurar la altura, la profundidad a la cual se va a ubicar la red, ¿no? No solamente esto, sino también que la profundidad a la cual se ubica la red está en relación también con la velocidad del bote. Cuanto más rápido va el bote, la red, sobre todo hablando de las redes de arrastre, que son bastante movibles, se va a ir hacia la superficie y cuando bajamos la velocidad del bote, lo que va a hacer es hacer que la red se vaya un poco más al fondo del mar, ¿no? Entonces, esta altura la podemos nosotros determinar conforme, no solamente con la línea de flotadores y la de plomos, sino también con el tema de la velocidad del bote, ¿no? Entonces, lo que va a hacer más que nada la línea de flotadores y la línea de plomos es mantener abierta la red, ¿ya? De tal forma que los recursos pesqueros puedan entrar por esa boca, ¿no? Entonces, más flotadores, más plomos va a hacer que la boca sea mucho mayor, ¿no? Aunque esto es relativo porque depende bastante del tamaño de la red de arrastre, ¿no? No solamente los aparejos de fondo incluyen una red de arrastre, también podemos encontrar dragas, por ejemplo, para la captura de almejas, de conchas, por ejemplo, ¿no? Más que nada relacionados con que el fondo del mar sea un fondo de tipo blando, ¿no? Ya sea arena, ya sea fango, etcétera. El fondo del mar va a permitir que justamente pueda arrastrarse un aparejo, ¿no? Si nos encontramos con una zona rocosa o pedregosa, nos corremos el riesgo justamente de que este arte se enganche, se atore en el fondo del mar, y esto obviamente va en perjuicio no solamente de la faena de pesca, sino que incluso podemos perder el aparejo de pesca, ¿no? El arte de pesca se puede quedar enganchado, se rompe la red, se rompen los cabos, se rompen las líneas incluso, y podemos perder completamente incluso el arte de pesca, ¿no? No solamente las artes de pesca en el fondo del mar incluyen el tema de las redes. También hay las llamadas trampas. Las trampas, por ejemplo, para la captura de las langostas o de los cangrejos, ¿no? En el fondo del mar también podemos ver un tipo de pesca que es prácticamente directa, y es directa por la persona, por el ser humano. En este caso vemos el buceo, ¿no? En el Perú es bastante común la pesca por buceo, ¿ya? Esto lo vamos a ver más adelante.
Más que nada la pesca de arrastre o arrastre de fondo se hace a veces por buceadores individuales también o con pequeñas trampas, ¿no? Sin embargo, la mayor parte de la pesca de arrastre se hace con barcos, se hace llamados arrastreros, justamente. Los barcos arrastreros, sobre todo los arrastreros de fondo, son de tipo bastante industrial, son barcos bastante grandes, tienen que serlo porque la fuerza para el arrastre justamente necesita una, una tecnificación, unos motores bastante grandes y de mucha potencia, ¿no? Necesitan los barcos también ser grandes y tener mucha potencia porque el mismo esfuerzo del arrastre necesita bastante fuerza, varios caballos de fuerza necesitan ser desplegados, ¿no? Entonces, no solamente para el tema del arrastre, sino también para el cobro de la red, también al ser más grandes necesitamos motores más grandes para poder recoger, ¿no? el aparejo de pesca, ¿no? Aunque son eficaces para la captura de pesca, siempre han sido consideradas unas artes de pesca que no son muy selectivas. El tipo de arrastre, ya ustedes se deben imaginar, el arrastre no solamente se va orientado a una sola especie, sino todas las especies que puedan estar en el fondo del mar incluso, ¿no? Entonces, no solamente está dirigida a una sola especie, sino que siempre se le ha criticado el hecho de que, como no son selectivas, son más dañinas para el medio ambiente, para los recursos, para el ecosistema marino. No solo eso, sino también debido a que a veces los arrastreros tienen contacto directo con el fondo del mar, entonces dañan mucho el ecosistema de fondo, ¿no? Entonces, por ejemplo, corales, praderas de macroalgas, son dañados porque son arrastrados prácticamente también, o golpeados, o dañados en general, por estos arrastreros, por estas redes de arrastre, ¿no? Entonces esto es un tema que da mucho debate, mucha crítica se le ha hecho a este arte de pesca, ¿no? Los arrastreros a veces son bastante criticados y motivo de muchas protestas. En el Perú, por ejemplo, hay una pesca de arrastre, pero esta pesca de arrastre es relativamente poca. Está más orientado a la pesca de especies demersales, ¿no? Sobre todo la pesca de una de las principales especies en el Perú, la merluza, es capturada con este tipo de pesca, ¿no? Entonces, ahí sí hay una pesca de arrastre en el Perú, que justamente una especie que está siendo capturada, la merluza, y que en los últimos años ha venido recuperando bastante fuerte la pesca con merluza. La pesca de merluza precisamente se decayó bastante, sobre todo en la época de los 70 y 80, prácticamente no teníamos ninguna captura de merluza. Poco a poco esta captura se ha venido recuperando en base a un manejo un poco más fino, tomando en cuenta otros eventos, ¿no? Básicamente también la pesca de recursos demersales también puede incluir también cangrejos de profundidad, etcétera, ¿no? Sin embargo, vamos a ver otro tipo de artes de pesca que son más orientados a este tipo de recursos. En el Perú les mencionaba la merluza peruana o Merlucius galli peruanus, como es su nombre científico en latín. Es la especie representativa del ecosistema demersal en la zona, sobre todo en la zona norte del Perú, ¿no? Su pesca está más ubicada frente a Tumbes, frente a Piura, ¿no? Las regiones norteñas son las que justamente frente a esta zona es donde se ubica la pesca de merluza, ¿no? Como le mencionaba, se está recuperando de a pocos, siendo la merluza una especie de vida muy larga, vive hasta los 10 o 15 años, tiene de vida.
tarda bastante en recuperarse. No es como, por ejemplo, la pesca de la anchoveta de promedio vive 3 o 4 o 5 años. Entonces tiende a recuperarse mucho más rápido, la merluza no. Entonces la pesca ha venido recuperándose de a pocos. Cada vez está apareciendo un poco más de merluza en la zona norte del Perú, ¿no? No solamente las redes de arrastre hay dragas también que son usadas para la pesca de los recursos demersales. Lo que hace la draga es básicamente lo mismo que una arrastrera, sin embargo usa una configuración un poco más distinta, ¿no? Lo que hace la draga es una caja también hecha de redes, pero es dentro de un armazón, básicamente, ¿no? De metal o de madera, con también plomos y flotadores que permiten también. Pero las dragas se orientan básicamente a la pesca por ejemplo, de almejas, más que nada bivalvos, ¿no? Que viven en fondos blandos, ¿no? Las dos básicamente son redes de arrastre, son redes de malla, querría decir, perdón, que se arrastran por el agua, ¿no? Para capturar distintas especies, ¿no? Entonces, ya hay algunas configuraciones que son especiales. Hay redes de arrastre, sobre todo las de gran tamaño, necesitan unas configuraciones especiales. Por ejemplo, acá vemos en el gráfico que ya tienen unos aparejos especiales. Por ejemplo, lo que se le denominan las puertas o pórticos, que lo que hacen es hacen que se abra básicamente la red, ¿no? En las distintas partes, acá tenemos el copo o malla, tenemos donde se junta básicamente el recurso una vez que ha sido arrastrado, la trenza o plomo, ¿ya? O la línea de plomos, la línea de flotadores que van en la parte superior, la malleta, básicamente las líneas que unen la red con los pórticos o puertas, las puertas que hacen que la red vaya abierta básicamente. Y bueno, el cable de acero y demás aparejos para que pueda ser colectado por la red de arrastre, ¿no? Básicamente, esa es cómo se compone una red de arrastre, ¿no? Entonces, bueno, esto ya es arrastrado durante un tiempo, ya lo determina el patrón de pesca, la faena de pesca es distinta de acuerdo a los distintos recursos a los cuales se orienta. Entonces, esto es arrastrado y de la misma forma que hemos visto en la pesca de cerco, ya el cobro de la red y la colecta de los recursos ya es depositada directamente prácticamente en la bodega del barco, ¿no? Que está generalmente en la popa de la embarcación. Acá vemos algunas vistas de cómo se colecta, cómo se cobra la red. ¿Ya? Estos son los grandes winches, se les conocen. Son unas ruedas que son empujadas básicamente por la fuerza motriz. La mayoría son eléctricos, algunos pueden ser en base a combustible, pero la fuerza eléctrica es mucho más común para el giro del winche. El winche lo que hace es enrollar la red y de esta forma es colectada toda la red de arrastre y mediante las grúas es depositada en la popa del barco todo el recurso capturado, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, en la vista en la foto de abajo, cómo las puertas son jaladas, colectadas y la red de arrastre es nuevamente cobrada, ¿no? Vamos a ver el tema de el arte de pesca conocida como trampas o, como se le conoce en el Perú, como nazas, ¿ya? Básicamente es una trampa, es un arte de pesca de tipo pasivo, ¿ya? Las formas son sumamente variables, ¿ya? A veces son cilindros, a veces son unas camas, etcétera, ¿no? Son conos también a veces. Entonces, la forma, la disposición de la parte del armado, del esqueleto, de la nasa, y de las redes depende también del recurso al cual se orienta este recurso, ¿no?
Algunas tienen forma de cilindro, por ejemplo, cuando la presa son crustáceos, mariscos o cefalópodos, por ejemplo. El principio es básicamente dejarlo en el fondo del mar, dejar carnada de algún tipo, algo que atraiga al recurso, y el recurso lo que va a hacer es entrar a la red y por la propia disposición de la red va a entrar y ya no va a poder salir. El cebo depende ya del recurso al cual obviamente se oriente, ¿no? Si queremos capturar pulpos, por ejemplo, lo que hacemos es ponemos cebos de bivalvos, de almejas, conchas, de abanico, por ejemplo. El alimento que es más de gusto del recurso, ¿no? Por ejemplo, para la colecta de cangrejos, por ejemplo, lo que se hace es se colectan peces muertos. Eso es lo que consume básicamente los cangrejos, ¿no? Como mencionábamos, la forma de la trampa o de la naza depende del recurso al cual estemos orientando la pesca. Los tipos pueden ser varios, puede ser cilindros, puede ser conos. En España se usa un tipo para la captura, por ejemplo, de el besugo, los pargos, como se le conoce. En Uruguay tienen formas de campana, en Ecuador se le llama batán, por ejemplo, ya sea en la parte marina o en los ríos. Este tipo de canastas, por ejemplo, es muy usada para la pesca del camarón, por ejemplo, en los ríos, sobre todo en el sur del Perú, en el río Camaná, en el río Quilca, el río Cañete, por ejemplo, se usa mucho esta configuración de las trampas en forma de canastas. Lo que hacen los pescadores es van un día y lo depositan en algunos casos con cebo, en algunos casos no, en el río y lo dejan de una noche para otra y cuando colectan los camarones que se han depositado en el fondo, ¿no? Entonces, bueno, esto también depende, como les mencionaba, depende del ambiente en el cual se vayan a ubicar, depende de la especie del cual vaya a ser el objeto de la pesca. Y por último, la pesca con buceo. ¿Ya? Mucha de la pesca artesanal en el Perú se hace justamente con buceo, ¿no? Que básicamente es el mismo principio de la caza, ¿no? En la parte terrestre, ¿no? De hecho, el pescador busca la presa para atraparla. Es casi lo mismo que una caza en la parte terrestre. Lo que se hace, por el contrario, con otras artes de pesca, probablemente se busca el engaño, ya que ese fue uno de los principales tipos de pesca, ¿no? Junto con la recolección de conchas, crustáceos y cefalópodos, ¿ya? Lo que se usa a veces son anzuelos, el mismo buzo mueve el anzuelo en el fondo del mar, o la pesca con lanza o con arpón también es definitivamente con una pesca con buceo, ¿no? En el caso de la pesca artesanal en el Perú, mucha pesca de los mariscos, sobre todo el tema de los mariscos, se hace con colecta directa. Lo que hace el buzo es desciende hasta el banco donde se encuentran las conchas de abanico, las almejas, los crustáceos o el pulpo. Y lo que hace lo colecta directamente, ¿no? Entonces las conchas de abanico, los cangrejos están básicamente en el fondo del mar. Lo que hace el buzo es la colecta directamente y la mete en su bolsa llamada capacho, ¿no? Esta modalidad de pesca es muy, muy común. Esto es desde el principio de la humanidad se ha usado este tipo de pesca, ¿no? Y obviamente está en función de las características de la zona donde se pesca los peces o los moluscos deseados, ¿no? Acá vemos algunas tomas, por ejemplo. El buzo obviamente pues ha colectado su captura del día y esta es dispuesta en la lancha, ¿no? Hay ciertas limitaciones para la pesca con buceo, por ejemplo, las profundidades en las cuales se trabaja. Hay muchas, o debería haber muchas medidas de seguridad con respecto al tema del buceo. Sin embargo, esta actividad no está muy bien reglamentada en el Perú. Hay muchos buzos que sufren posteriormente algunos daños físicos por bajar a profundidades donde no deberían bajar. Los límites no son respetados y el equipamiento tampoco, ¿no? Entonces,
Esta es una pesca que exige bastante esfuerzo y a la larga eso va en desmedro de los mismos buzos marisqueros, por ejemplo, ¿no? Ok, terminamos entonces la última clase, la clase número 3. Espero que haya sido de su agrado. Nos vemos en algún próximo curso. Muchas gracias.